Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, Acompañarte a los voces y sus ecos. Otra vez estamos Alicia y yo felices de encontrarnos con un nuevo invitado. Particularmente me emociona un poco porque es alguien de mi sangre, alguien que me ha visto crecer y creo que nunca he profundizado en lo que él se dedica. Él hace poesía y nos va a estar comentando muchas cosas acerca de lo que él hace. Eh, Sin más, sin decirles tanto, porque quiero que él se presente. Les presento a mi hermano con su nombre artístico, Adrián Alberto. Hola, ¿qué tal, chicas, hermana? Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un momento y pues agradecido, ¿no? Agradecido por la invitación más que nada y pues vamos a proseguir con lo que toca. Las escucharé y me escucharán que sea una conversación más animada, que es lo que se espera. Y Adrián, bienvenido. Isa me ha hablado un poquillo de ti, pero de repente para las personas que no sepan mucho, así como yo, ¿qué es lo que te gustaría contarnos de pronto de ti a manera general? Y luego por ahí podríamos ir curioseando. A ver, a manera general, no sé si tan general, pero bueno, tengo 20, no, ya no tengo 20, ya tengo 30 años, pues cumplidos. No, escribo ya hace básicamente poco más de 15 años, porque es algo que hago desde el colegio, persistentemente. Luego, por ahí, uno que otro premio, una que otra publicación. Básicamente eso es a modo general, ¿no? He dedicado gran parte de los años de mi vida netamente a lo que es la literatura, edición de libros, corrección de textos, leer mucho, escribir mucho, publicar. Y creo que grandes cosas de las que he podido conseguir en su momento han sido gracias a la literatura. Siento de que sin la literatura no hubiera podido concretar muchos de los caminos que ahora se me abrieron. Siento de que todas las puertas que en algún momento, o las manos que se mostraron, fueron gracias a las letras, ¿no? De gente que por algún motivo me había leído, me había escuchado, o habían por ahí tenido algún rumor, algún conocimiento sobre mí, y pues siempre por una llamada, por un correo, terminaban como que derivándote con otras, y ahí es donde se generan las cadenas, los lazos con las otras personas, y así terminé en Lima también, pues, ¿no? Así que es algo a lo que le voy a agradecer siempre mucho, es a la literatura. De pronto Isa te comentaba un poquillo de qué trata de pronto este espacio. Y nosotras nos resuena mucho esta palabra del autocuidado e intentamos como que vincularlo un poco con el arte. La literatura forma parte de, entonces, cuando tú escuchas autocuidado, por ejemplo, como ¿a qué te suena? A cuidarse. A ¿Ya? cuidarse, a estar bien, ¿no? A tratar de mantenerse estable. Creo que es lo más difícil que uno puede hacer, tratar de mantenerse estable. Creo que la estabilidad es una de las cosas que muchas personas buscan a lo largo de su vida y pocas son las que logran conseguirlo, ¿no? Así que relaciono directamente el autocuidado con estar bien, con tratar de estar estable, equilibrado. ¿Cómo conectas esto con el escribir, no? Es complicado porque creo que no hay persona que escriba que sea estable o esté bien. Creo que al contrario, las personas que escriben son personas que recurren a las letras por diversos factores, ¿no? Ansiedad, depresión, son personas muy observadoras, muy perceptivas, son personas que toda su vida han estado de repente rodeadas por emociones muy fuertes y su único método de poder deshacerse, entre comillas, deshacerse de ellas, es escribiendo o expresándolas a través de algún tipo de arte, no solamente la literatura, ¿no? La música, la pintura, etc.
Pero precisamente con la literatura pasa algo peculiar, ¿no? Que es que las personas que escriben también suelen leer mucho. Y creo que en tiempos como estos en que todo es mucho más acelerado, donde la vida pasa mucho más rápido, detenerse con alguien que lee creo que es bastante complicado, ¿no? Hay gente que dice que escribe, pero no se lee ni un libro al mes, ¿no? O sea, eso para mí no tiene mucha congruencia, así que yo creo de que relacionar directamente el autocuidado con la literatura puede ser, pero también tienes por ahí sus ribetes un poco extraños. Así que creo de que ambas, a pesar de que se complementan bien, también pueden repelerse una con la otra. Para mí tiene mucho sentido esto que acabas de decir de que usualmente las personas que escriben han tenido contacto con emociones como muy profundas, ¿no? De pronto como la tristeza, la angustia, no sé. Eso, tú contabas, por ejemplo, inicialmente que empezaste como a los 14, 15 años, me parece, a Claro. escribir. Eso también, o sea, fue para ti, o sea, la escritura empezó siendo como un método por allí, o cómo es que empezaste, como, conectaste con la escritura. Eh, Mi primera conexión con la escritura fue porque siempre me había llamado la atención y tengo muy frescos en la memoria los recuerdos de mi madre leyéndome uno que otro cuento cuando yo era pequeño. No visualmente porque era muy pequeño, pero sí inconscientemente. Había, por ejemplo, pequeños textos de un autor que me gusta mucho, que es Oscar Wilde, que yo ya recordaba, pero no tenía la noción exacta de por qué los recordaba. Hasta que un día conversando con mi madre me di cuenta de que ella, cuando yo era muy pequeño, me leía esos cuentos. Entonces, desde ahí ya se había generado un vínculo con la literatura en general. Luego, bueno, mi padre también no es una que lee bastante, así que siempre suele verlo con un libro. Siempre a veces tiene temporadas en que coge libros y los lee completos, así que por ahí también como que venía un poco, ¿no? Y pues siempre como que en casa habían revistas, habían libros, era algo muy fácil, era muy fácil de que sucediera que uno de los tres hermanos, pues, le guste un poco más eso, ¿no? Así que fui yo, y resulta que desde los 14 más o menos, cuando empecé ya por el mismo colegio a tener más contacto con autores que en su momento desconocía, ¿no? Que te enseñan en los cursos de literatura. Sentí una conexión especial con ciertos autores, así que por ahí como que empecé a investigar un poco más, indagar un poco más y comencé a escribir mis, primeros, mis primeras líneas, ¿no? Que eran muy malas, pero que tenían mucho significado para mí, así que desde ahí ya como que se hizo algo mucho más progresivo, porque después ya a los 15 años como que todo dio un giro. Conocí gente que me vinculó más con la literatura, más directamente. No solo con la literatura, sino con todo el ambiente literario de la ciudad. Y es ahí que ya se genera un quiebre, ¿no? Inclusive en la universidad. Así que creo que hay un responsable, ¿no? Aparte de mí, hay un responsable más, que es el que me dio como que la patadita para que yo empezara a hacerme, entre comillas, un poco más conocido y de ahí ya nunca se detuvo y espero que nunca se detenga tampoco. Eh, claro, o sea, yo mis recuerdos de Adrián prácticamente siempre he sido él leyendo y participando y recitando y tengo muchos recuerdos de eso. Eh, Algo que también se me viene a la mente ahorita es que, claro, hemos escuchado ahorita la historia, cómo se ha empezado con lo que es la literatura y escribir, pero yo sé que tú en el camino te has topado con muchos comentarios, este tipo de la poesía no se vive o de escribir no se vive, ¿no? Que a pesar de tú escuchar todos esos comentarios, ¿qué te impulsó, qué te motivó a seguir continuando? Porque yo sé que incluso tú también inspiraste a más jóvenes que estaban en secundaria a que escriban. Sí,
En realidad es algo muy frecuente, creo que cualquier persona con sentido común, como yo que lo tengo ahora, en realidad, te das cuenta de que efectivamente de la poesía no se vive. De la literatura en general, posiblemente uno que otro puede por ahí forjarse un camino, un poco accidentado, pero un camino al fin y al cabo. Pero de la poesía como tal es muy complicado vivir. Eh, Son muy pocos los que leen poesía, los que compran poesía. La gente puede comprarte novelas, puede ir al cine, puede comprar teatro, puede consumir teatro, puede comprarte discos, pero ¿quién te compra poesía? Justamente los que escriben poesía son los que compran poesía. Así que eso reduce mucho más el público y esto lo hace mucho más difícil de que sea un oficio lucrativo, por decirlo entre comillas. Pero aún sabiendo esto, lo hace creo que más romántico. Uno se aventura, ¿no? Evidentemente sí te topas con esos comentarios, ¿no? Hasta de la familia, así que es como que ya el pan de todos los días, ¿no? Evidentemente siempre hay ahí una reticencia cuando tú intentas decir de que te gusta la poesía, que quieres escribir poesía y que piensas dedicarte a eso. Evidentemente, los primeros comentarios que vas a tener son, si no de burla, son de un poco de escepticismo, así como que, este pata, ¿qué le pasa? ¿No? Está un poco loco. Pero sucedió así, ¿no? Yo creo que, como ya lo había comentado, gran parte de mis decisiones han sido siempre poniendo a la poesía como algo muy fundamental. Por ejemplo, el tema de dejar la universidad, el tema de no terminar la tesis, de tratar de ver qué hacer por un lado, de renunciar a un trabajo para seguir escribiendo, de renunciar a otro trabajo para seguir escribiendo. Son decisiones fuertes, pero que al fin y al cabo son muy satisfactorias, ¿no? Y es una de las cosas que siempre voy a rescatar del oficio. Pero más allá de todo, la gente tiene razón. No, es muy complicado vivir de las letras, pero no imposible. Ahí es cuando ya uno descubre los otros talentos ocultos, pues, ¿no? Y puede ser redactor, puede ser periodista, puede ser docente y puede seguir escribiendo, ¿no? La idea más que nada es complementar el oficio que tú sabes, que llevas a cuesta todos los días, con algo que también esté ligado a y creo que es lo que al final hacemos todos los que inconscientemente o conscientemente nos dedicamos a escribir. Terminamos encontrando un camino que nos deje escribir y que al mismo tiempo nos permita vivir tranquilos y dentro del status quo, que es lo que la gente ve como normal. Creo que lo hemos hecho todos, lo hago ahora, así que se siente bien, no es algo que tampoco por lo que me sienta culpable o me tire latigazos como López Aliaga, ¿no? Sino que es algo, es algo que pasa, tiene que pasar y vivo tranquilo con eso. Adrián, y entonces, de pronto, ¿qué es lo que has encontrado en la escritura o qué es lo que te ha aportado a ti como persona la escritura o el tener esa práctica de escribir para que pese a todo esto, en todo este proceso que has ido llevando, te mantengas allí? Eh, Primero, amigos muy importantes, amigos muy buenos, personas a las que ya conozco años y que básicamente considero de que van a estar ligadas a mí hasta que me muera. Ya es un grupo del cual sé que no voy a poder despegarme nunca. Creo que eso es lo principal. Yo valoro mucho la amistad de las personas que realmente conocí en el camino y que han permanecido, han resistido. Yo creo que la amistad es resistencia. Y luego, creo que dolores de cabeza, ¿no? Yo creo que la literatura te da muchos dolores de cabeza, porque escribir no simplemente termina ahí, es como que escribes y ya, o sea, el proceso general de la persona que tiene una afición por las letras es escribir y corregir. Y yo creo que lo que más da dolores de cabeza es la corrección. Sentarte horas, días, meses, años a corregir un texto, a corregir un libro.
es algo que puede ser muy estresante, pero que al fin y al cabo es algo que te gusta, ¿no? Eh, Puedes sentir que todo un día se pasó en 1 hora y tú sigues en la misma línea, sin moverte. Así que eso también es una de las cosas que rescato mucho de la literatura, del escribir. Siento que me gusta ese dolor de cabeza que genera la poesía en mí a veces. Luego, justamente los lazos, los lazos, las personas que se reconocen, que valoran tu oficio y que gracias a ellos subes, escalas, te presentan otras personas que te ofrecen, ya sea publicar, te ofrecen trabajar en algunos campos relacionados con la literatura, edición, ¿no? Cultura, gestión cultural. Todas estas cosas también las valoro mucho. Son de las cosas que han hecho de que yo persista, de que me quede. Y sobre todo, la paz que te da el haber culminado algo, ¿no? En mi caso, la poesía no es un acto de oficina, no es un acto de escritorio, que digas voy a tener una rutina, voy a sentarme a escribir tantos poemas hoy. No, eso no pasa. Yo nunca he escrito así, no, creo que nunca voy a escribir así. La poesía es más instintiva, es más espontánea. Llega, llega cuando tú estás durmiendo, llega cuando estás cocinando, llega cuando estás caminando en la calle, llega en cualquier momento. Por eso es que siempre es bueno cargar con uno un lado, un lapicero, un celular, aunque sea, ¿no? Algo donde puedas anotar todo lo que te viene en la cabeza de golpe. Y así es donde surgen la mayoría de mis poemas, ¿no? En cosas que uno ve en la calle, en un letrero, en un anuncio, en una persona que de repente por ahí hizo algún gesto gracioso y puede ser el inicio perfecto para un poema. Todas estas cosas son las que siento que alimentan mi poesía, ¿no? Nunca he creído de que la poesía sea un acto de escritorio. Una persona que tenga que sentarse para escribir, siento de que tiene que esforzarse mucho, tiene que leer mucho, ¿no? Yo creo que valoro mucho más y puedo reconocer mucho más la poesía que ha sido escrita en un acto, en un impulso. Y puedo reconocer también la que ha sido escrita por largas horas sobre un escritorio. Ya es una habilidad que uno desarrolla después de haber leído tanto. Justo creo que a lo largo de tu relato has venido diciendo mucho que esto de la poesía o del escribir no solamente a veces nace de la paz o de la tranquilidad o de la estabilidad, sino de que tú mencionabas al inicio, ¿no? Consideras que las personas que escriben realmente pasan por situaciones muy desafiantes o por dentro se sienten de una forma tal vez no tan bien, por así decirlo, ¿no? Eh, yo sé que también pues has pasado por momentos desafiantes y tus escritos vienen también de eso, ¿no? Del dolor, de la angustia, pero también otros que vienen de la tranquilidad. Entonces, tú a veces dices, no, yo releo mis escritos de antes y no sé qué se te viene a la mente, pero tú cómo compararías y qué has aprendido del Adrián de entonces al de ahora al leer tus poemas o tus escritos. Me pasa algo peculiar porque a veces leo textos míos antiguos que encuentro a veces en Word o por ahí en papelitos y ni siquiera me acuerdo que son míos, ¿no? Y me ha pasado mucho, me ha pasado mucho. Y no, si bien es cierto, reconozco en el Adrián de antes un Adrián muy angustiado, demasiado perturbado. No sé si porque creo que no he sido rebelde en toda la descripción de la palabra, pero creo que he sido muy libre, muy a mis reglas, muy a lo que me gusta hacer. Y creo que siempre se ha reflejado ese Adrián en esos textos antiguos, un Adrián que reflejaba mucho su dolor del momento, ¿no? Por lo que estaba pasando. A diferencia del Adrián de ahora, que es
mucho más pensante, mucho más reflexivo. Ya no reparo tanto en el dolor, sino reparo más en lo irónico del dolor, en lo gracioso del dolor, en en lo reflexivo del dolor. Y siempre mis textos terminan con una especie de anécdota que trata de demostrar justamente eso, ¿no? Una reflexión. Así que sí, creo que el de antes era mucho más intenso que el de ahora, ¿no? Ahora creo que me he vuelto más tranquilo, más, más estudiado, como me dijeron alguna vez, cuando me escucharon en algún recital y me dijeron, siento de que tu poesía se ha vuelto más de universidad, como que hay que leerla un par de veces para poder decir, ah, quiso decir esto. Y sobre todo, creo que mucho más cotidiana también. Ya no busco tanto el tratar de ser denso o el tratar de parecer complicado o difícil, sino que creo que la sencillez recae mucho más en el Adrián actual que en el de antes, donde podías encontrar versos quizá muy cargados, muy fuertes, que posiblemente no se le hubieran entendido nunca. Hasta yo quizá no los hubiera entendido nunca. Cuando ahora puedo simplemente con dos, tres palabras muy simples reflejar cómo me siento y no abandonar el oficio, ¿no? Porque una cosa también es escribir palabras simples, pero otro punto es darles el oficio de la escritura. Si no, cualquiera podría escribir. Así que eso también es, creo que, la gran diferencia que encuentro entre el de antes y el de ahora, ¿no? Que por cierto, el de ahora no escribe hace mucho tiempo, ¿no? Así que está como que en el abandono. Solamente se dedica a leer, pero sé que en algún momento por ahí regresará el bicho, ¿no? Porque siempre lo llamé así, el bicho de la poesía. Adrián, te escuchaba y recordaba mucho esto de cómo, por ejemplo, dentro del mundo de la industria musical, hay artistas que conforme van cambiando, va cambiando su estilo, ¿no? Y se van dedicando de pronto a otros géneros y pensaba en todo, me imaginaba que tenía que ver con un proceso también personal, ¿no? Y bueno, profesional obviamente, pero es como, o sea, que lo personal se va reflejando en... Y de pronto te escuchaba y recordaba eso. ¿Tú sientes también que el Adrián de ahora que ha encontrado como esta tranquilidad, que es más reflexivo, que es diferente, sientes que la escritura ha influenciado en algo para que tú encuentres esa tranquilidad o te muestres como más reflexivo, más desde este punto de vista simple? Creo que es un proceso que le ocurre a toda persona que se dedica al arte. Es común que, ya que lo que mencionas con respecto a la música, cuando alguien empieza a hacer música y quiere tocar metal, quiere tocar punk, quiere estar haciendo bulla, y de acá a unos años le encuentras tocando un jazz, un bossa, así, bien relajado, ¿no? Escuchando su trova. Es justamente eso, es justamente eso. Es el mismo proceso, es el mismo proceso para muchos de los artistas que conozco, ¿no? Eh, Comienzas muy atormentado, muy queriendo sacar todo de golpe, a veces sin saber tocar, estás ahí con la guitarra, y al final te vas dando cuenta de que la bulla, si bien puede gustar, puede ser también arte, eh, encuentras en la simpleza una tranquilidad mucho más bonita y también que puede decir mucho más y que es más complicada también de llegar. Es mucho más complicado, por ejemplo, tocarte un jazz que tocarte un punk. A ese punto, pues. Y eso creo que es un verso que afrontan muchos de los artistas en su proceso. Creo que con los años uno se vuelve más reflexivo, mucho más simple,
a medida de que también madura y a medida de que también lee más, conoce más, estudia más sobre su arte y, y terminas volviéndote pues una persona mucho más paciente, que escucha más, que ya no quiere hacer la revolución, sino que sabe que hay muchas formas de hacer la revolución y no principalmente es el grito, sino que hay muchas más herramientas que te pueden permitir hacer la revolución. Y ahí es cuando la labor de los artistas es muy importante. Siento de que la literatura me ha hecho alguien, si bien es cierto, en su momento muy atormentado, ahora a mí me ha dado una paz que agradezco y que sé que en algún momento se va a ver perturbada porque no hay paz que sea completa, pero es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? Y que posiblemente van a heredar todas las personas que estén cerca a mí, porque no hay persona que sea cercana a mí que, por ejemplo, no sepa que escribo o que me dedico. Ahora quizá digamos un 50-50. Antes sí era un 100, pero que me dedico a eso, ¿no? Y creo que cada persona que sabe que yo me dedico a la literatura ve en mí a alguien, primero extraño, porque no es común, y, y dos, alguien con quien puede conversar por largas horas y no aburrirse. Creo que es algo muy importante, por eso tengo muy buenos amigos, creo yo. Y así como amigos, también hay personas que tienes, como todo el mundo, tiene sus desertores, ¿no? Pero sobre todo en el arte, siempre, toda la vida, entre artistas se pelean, no entiendo por qué, pero ahí están dándose duro uno con el otro. Pero al fin y al cabo, cada uno colabora un poquito desde su trinchera, trata de hacer algo, ¿no? Justo tú comentabas mucho esto, Adrián, del persistir y de la resistencia. Y se me vino como que palabras bastante bonitas porque yo te pregunto, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti que las personas que se dedican en general al arte, como tú has dicho, a la música, porque tú no solamente escribes, a ti también te gusta mucho la música, o sea, tú también has tenido tus banditas por ahí de joven. Y, y bueno, hay muchas personas que estamos entrevistando y vamos a ir entrevistando, ¿no? Que van a seguir mirando estos videos, que disfrutan. ¿Qué tan importante es para ti persistir en algo que te gusta a pesar de que tal vez no vas a ganar de esto o no es tu trabajo principal? ¿Por qué para ti sería tan importante seguir en eso? Es muy importante. Primero porque, como ya bien lo dijiste tú, en algún momento yo estuve muy, muy cercano a la música. Eh, Era algo que me gustaba mucho hacer, que me gusta mucho hacer, hasta cuando todavía vivía en Trujillo. Solía reunirme siempre con mis amigos a tocar, a ir a un estudio y seguir haciendo música. Ya no en conciertos con cientos de personas, sino ahora ya solamente nosotros. Porque cada uno al final terminó escogiendo su camino, ¿no? Quizá algunos no persistieron en lo que le gustaba al 100%, como en mi caso, yo pude haber optado al dedicarme al 100% a la música, no lo hice, elegí la literatura. Y al final te queda siempre, ¿no? Te queda como experiencia, como recuerdo, como algo muy bonito que sabes que siempre puedes volver y seguir sintiéndote bien. Pero sí, es muy importante el persistir. Juan Gelman, un poeta argentino que me gusta mucho, decía de que hay que aprender a resistir, no a irse ni a quedarse, a resistir. Y es ahí cuando realmente recae en toda la gente que quiere dedicarse a algo, y ya no sea arte en específico, sino en general, quiere completar una meta en su vida. Tienes que resistir porque van a haber muchos obstáculos, va a haber momentos en que no sabes qué hacer, que sientes que todo se te cierra, de que posiblemente no sirves para eso, pero el que resiste va a llegar, quizá lento, quizá rápido, depende de qué tan hábil seas, pero el que resiste llega y llega bien.
No importa el tiempo, cada persona tiene su tiempo. Hay algunos que pueden conseguir a los 20, otros que pueden conseguir a los 30, otros a los 40. Eso es lo de menos. Eso es importante, resistir, estar convencido y sobre todo tenerse mucha confianza. Ser, como siempre digo, ser sinvergüenza con uno mismo, porque eso es lo que te permite seguir avanzando. ¿Cuánto no han dicho sobre de mí cuando empecé a escribir? ¿No? Un montón de cosas, ¿no? No, que eso no es poesía, que eso no se escribe así. Y al final uno resiste, ¿no? Y solito se va haciendo un camino. Hay gente que empieza a reconocerte, al final esos comentarios se quedan atrás. Al final esas personas que en su momento te dijeron que no servías, ahora te aplauden. Y eso es lo más bonito, eso es lo más satisfactorio, ver que pudiste caerle la boca a otras personas solamente por resistir. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Ok? Sé que Isa, cautelosamente te ha pedido cinco de tus autores favoritos y nos gustaría que nos vayas comentando de estos autores. Isa los va a ir presentando, de repente como algún trabajo, algún libro o algo como algún referente que pueda ser muy significativo para ti, ¿no? Ya con Charles Simic, es un autor que descubrí ya hace algunos años, aproximadamente 6, 7 de repente. 6. Un autor estadounidense, bueno, ya prácticamente estadounidense, en realidad no es natal de Estados Unidos, pero reside allá y prácticamente ha forjado su carrera allá. Es un autor que descubrí porque hubo un tiempo en que empecé a leer mucha poesía norteamericana. Y es ahí de que llegó a Charles Simic y principalmente con su libro El mundo no se acaba, que es el libro con el que obtiene el premio Pulitzer. Y es ahí cuando comienzo a indagar más y me doy cuenta de que la sencillez de las historias, porque más que poemas son pequeñas historias en tono de poesía, que es lo que hace Simic. Aparte de ser bastante, para mí, desde mi punto de vista, buenas, son muy reflexivas, muy graciosas, tienen mucha ironía, mucho humor. Es algo que me gustó mucho de este autor, ¿no? Como en 4 líneas puede prácticamente describirte todo un escenario gracioso alrededor de personas sobre una mesa, ¿no? Alrededor de una mesa. Creo que para hacer esto se necesita muchos años de práctica, muchos años de haber escrito, haber leído mucho y creo que Simic refleja mucho de lo que yo en su momento quisiera conseguir, ¿no? Poder conseguir una poesía sencilla y que pueda transmitir tanto. Creo que para mí eso es Charles Simic. El mundo no se acaba. El mundo no se acaba posiblemente es el mejor libro que tiene Charles Simic. Apuntado. Muy bien. Continuemos. Que dice Eduardo Chirinos. ¿Quién es él? Peruano, generación del 80, un poeta que falleció hace algunos años ya, que no tuve el honor de conocer, más sí de ver. En algún momento pude estar cerca. No pude llegarlo a conocerlo más como hubiese querido, como así conocía a los autores de su misma generación. Pero creo que Chirinos es un autor muy parecido a Simic porque era profesor en Estados Unidos, así que tenía un acercamiento muy grande con la poesía norteamericana. Y creo que, pero la diferencia de Chirinos y creo que lo que lo hace más especial para mí es que tiene toda la base de la poesía peruana, pero con ese toque de los poetas americanos, pues. Y esa fusión para mí es brutal, es increíble. Tiene libros grandiosos como el equilibrista de Bayer Street, Mientras el lobo está,
todos estos, obviamente, premios y libros premiados. Otro libro que me gusta mucho de él es No tengo ruiseñores en el dedo, que son libros espectaculares con mucha, sí, el que le dice de Bayard Street. Son personas, perdón, son libros que han influido, creo yo, mucho en mi gusto por este tipo de poesía, ¿no? Poesía muy cotidiana, poesía muy sencilla, poesía muy reflexiva. Y creo que tanto como Simic como Chirino están dentro de ese grupo de poetas que van a estar siempre en mi mesa de noche, ¿no? Siempre. Este es otro lote ya. Ese es Michel Houellebecq, o Houellebecq, como le dicen algunos. Ya es ya hablar de autores un poco más duros, no porque sea un tipo que fuma a diario y está totalmente demacrado, pero son autores muy viscerales, muy crudos cuando escriben, muy pegados a la realidad la cual viven y suelen ser muy duros con sus críticas, con sus artículos, no solamente con sus novelas, ¿no? A Michel Houellebecq lo conocí por un libro de poesía que publicó la editorial Anagrama, no recuerdo el año, pero reunía todos sus primeros libros de poesía, porque él es más conocido como novelista y como poeta. Y empecé a leer su poesía y luego ya me trasladé a sus libros como Las partículas elementales, Sumisión, ¿no? Sumisión justamente, que es el último libro que leí de él, que habla sobre el conflicto justamente que hay con el Estado Islámico y Francia, ¿no? Por lo que esto que hubo de Charlie Hebdo y todo, ¿no? Y este brother como que fue como que vio todo esto antes de que sucediera, ¿no? Y en su misión puedes encontrar todo esto, ¿no? Es un autor bastante crudo que puede describirte escenas muy fuertes, así tal cual como las ve, ¿no? Y puede transmitirte bastante, ¿no? Es uno de los autores que, si bien no tengo mi cabecera, mi mesa de noche, es infaltable en el librero, ¿no? Y que por lo menos una vez a la semana siempre sacas el libro para darle una ojeada y ver por ahí qué frase puede ayudarte en tu día. Ya, obviamente entramos a las ligas mayores, pero ya acá con Pessoa creo que es un uno, porque hay dos que considero que son los más grandes autores para mí, pero Pessoa es uno de ellos justamente. Fernando Pessoa creo que es el mejor poeta que he podido leer hasta el momento, inclusive mejor que Vallejo. Me duele Vallejo, pero Pessoa fue más por ahora. Y no, es un autor que prácticamente, básicamente, me ha aportado todo lo que sé de poesía. Es un autor que escribía bajo muchos heterónimos. Heterónimos son personalidades, personajes creados exclusivamente con historias, años, una vida totalmente construida. Y empezó hacia esto, ¿no? Tenía innumerables heterónimos y todos tenían estilos diferentes para escribir, ¿no? Eso es lo que lo hace un autor tan completo, tan amplio, ¿no? Y creo que los principales pues, no son Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, que el mismo Fernando Pessoa. Muchos de estos inclusive me gustan más que el mismo Fernando Pessoa como poeta, ¿no? Creo que mi heterónimo favorito de Fernando es Alberto de Campos, creo que es un autor con el que me siento mucho más identificado. Pero siempre igual, básicamente es una sola persona, ¿no? Con diferentes personalidades. Y es ahí donde creo que reside la genialidad de este autor, ¿no? Que, pucha, en Portugal y en Lisboa es un ícono y en toda Europa. Fernando Pessoa es uno de los poetas europeos más grandes. Acá como pregunta curiosa, ¿tiene algo que ver el nombre Fernando con Paulita Fernanda? Claro, Ah, justamente el segundo nombre de Paula, que es Fernández por Fernando Pessoa.
Qué lindo. ¿Quién es Paulita Fernanda para las personas que no sabemos, como yo? Mi hija, mi hermosa hija. Oh, cositos. Evidentemente ya son las ligas mayores, pues. The Wild no solo obtuve su peinado, sino también todo lo que sé de literatura. A Wilde lo conozco desde muy pequeño. Mi madre me leía cuentos de Oscar Wilde. Ya luego yo indagué más en la vida de Oscar Wilde, conocí su teatro, conocí su novela, la más conocida el retrato de Dorian Gray. He leído sus poemas. Mi mamá justamente me regaló un libro de poemas completo de Oscar Wilde, que es uno de los libros favoritos. Y evidentemente ese sí es un autor que está sí o sí en la mesa de noche siempre. No puede faltar ahí. Es más, creo que la colección de libros más caras que tengo justamente son de Oscar Wilde, que son ediciones antiguas, muy, muy rebuscadas de las obras completas de Oscar, ¿no? Irlandés, es más, siempre que firmo con algún seudónimo, siempre firmo con como Sebastian Melmoth, ¿no? Que era justamente el seudónimo de Oscar Wilde cuando salió de la cárcel y estuvo viviendo en París, exiliado. Así que creo que hay muchas de las cosas que yo rescato de Oscar Wilde y que he adoptado para mí, ¿no? No solo el peinado, que creo que es lo más notorio, pero sí, creo que Oscar Wilde es para mí mi autor principal, el que siempre va a estar ahí, ¿no? Y que voy a releer siempre, siempre. ¿Y cuáles serían tus favoritos de él? ¿Cuáles recomendarías? La importancia de llamarse Ernesto, Salomé, el abanico de Lady Windermere, está también De Profundis, está tiene un montón de teatros realmente exquisitos, Oscar Wilde. Y creo Una mujer sin importancia, ¿verdad? Hay cosas realmente maravillosas en la obra de... Wow. Pues gracias, Adrián, por compartir todo esto. Me suena mucho a que estos 5 personajes, autores, han influenciado mucho en ti, en quién eres, en tu historia, en cómo escribes probablemente también. Eh, Me preguntaba también cómo tú estás influenciando en la vida de otras personas, ¿no? Las personas que te leen o las personas que te escuchan o las personas que de pronto están cerca a ti. Ese es su Es favorito. justo lo que comentaba Alicia, ¿no? Como estos 5 personas han venido inspirándote a ti. Y también me gustaría que tú pudieses eh, recomendar o que la gente se adentre más a tu arte, a que pueda leer, te pueda conocer. Y creo que para mí era bastante importante también incluirte, porque como dijo justo Alicia, también se me vino a mí esa idea, ¿no? Tú eres o ellos han sido una influencia no solamente en tu arte, sino en quién eres, quién es Adrián hoy. Me gusta mucho la foto que tengo en mi LinkedIn, así que creo que estuvo bien, bien escogida. Conozco tu perfil. Y bueno, no, si hay alguien interesado que quiera de repente saber más de mí o leer más de mí, es tan sencillo como escribir en Google, ¿no? Adrián Alberto, poesía, y van a aparecer un montón de enlaces, ¿no? Así que es tan sencillo como eso, o tan sencillo como escribirme también. Nunca he sido alguien que ha querido parecer lejano de las personas que a veces quieren hacerte preguntas o quieren por ahí pedirte alguna sugerencia de algún libro o de repente querer acercarse un poco más a la poesía. Siempre esas son las cosas que más me gustan, ¿no? Despertarme y encontrar un mensaje de alguien que me dice, oye Adrián, te he leído y me gusta mucho lo que haces, ¿no? Y realmente quería felicitarte y saber dónde puedo leer más de ti. Ese tipo de cosas son las que hacen de tu día los más bonitos. Y pues, como les comento, es sencillo, es sencillo encontrarme en Google, es sencillo encontrarme en Facebook. Estoy ya prácticamente a semanas de lanzar un nuevo libro.
por presión de la gente también que quiere leer, no porque yo quiera, básicamente, pero ya estoy ya a semanas de lanzarlo. Es un libro que no es nada nuevo en realidad. Ese libro fue finalista de un premio en el 2017, del premio Copé de poesía, y estaba ahí como una deuda, ¿no? que tenía con algunas personas. Es un libro que habla mucho de mi familia, habla mucho de mi padre, así que creo que es un libro que no sé si guste, pero particularmente para mí tiene un significado especial, mucho más que el primero, ¿no? A veces le tienen a unos mucho cariño a su primer libro, pero yo creo que mi primer libro fue más un proceso de autoconocerme, de convencerme de que sí podía hacer poesía, de que sí podía escribir y que sí podía dedicarme a eso. Y ya el segundo creo que es ya como que realmente lo que soy, ¿no? Es una poesía mucho más simple, mucho más ligera. A veces las personas que leen dicen, no, yo no leo poesía porque es muy complicada, no la entiendo. Yo creo que hay autores y hay autores, ¿no? Para todos. Y creo de que este libro podría de repente interesarle a personas que podrían sentirse identificadas de repente con algún texto, ¿no? Con alguna línea. Es un libro que recoge muchas experiencias del día a día, de estar por la calle caminando, de una escena familiar, que creo no son ajenas a otras personas. Son, en realidad, creo que todos pasamos por eso y yo trato de reflejarlas en tono de poesía en este libro, ¿no? Que se llama Ficción Bélica. Y nada, simplemente eso, ¿no? Si alguien quiere saber más de mí, es fácil, es relativamente fácil. No soy alguien ajeno a las redes, además trabajo con las redes, me dedico a eso, así que estoy ahí, estoy ahí. Mi Facebook también es súper fácil de encontrarme, pones en Alberto y el primerito que te vas ahí soy yo. Así que si alguien quiere escribirme también es bienvenido, siempre respondo, siempre. Y, y sobre todo resistan, ¿no? Si alguien quiere dedicarse al arte, no lo veas como una segunda opción, tiene que ser tu primera opción siempre. El arte no puede ser una segunda opción. O lo haces. No puedes dejarlo como un hobby, como un pasatiempo. Si es un hobby o es un pasatiempo, será simplemente eso. No va a pasar de eso. Es importante definir qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y ahí en esos tres puntos recae realmente el cómo tú avances. Y creo de que, si bien es cierto, yo he avanzado lento, creo que he llegado a donde quiero estar. Y ahora, pues, a pesar de los momentos difíciles, de a veces sentirte o que te puedas sentir que te caes de cara contra alguna realidad, sabes que siempre va a haber un colchón ahí que es la poesía, que es la literatura y que te va a sostener, que te va a aguantar y que va a amortiguar un poco esa caída, ¿no? Y sobre todo siempre la familia, ¿no? Que está ahí, siempre, eso ya es innegable. Y eso solamente, ¿no? Me sorprendió que pusieran mi foto ahí, no la esperaba. Pero salgo con buena pepa, así que eso es válido. Poder escucharte, hermano, más a profundidad de lo que tú haces, de lo que te gusta. Nunca habíamos tenido tal vez esa oportunidad. Yo tampoco creo que me había atrevido a. Entonces, para mí ha sido muy lindo ver ese lado tuyo, conocer más esa pasión tuya. Y creo que como le he dicho y lo voy a volver a decir, para mí es bastante admirable que tú hayas, como tú le dices, no persistido en lo que a ti te gusta, ¿no? Que es difícil a veces. Entonces sí me hace sentir bastante bonita esta conversación y agradezco que hayas estado dispuesto y que nos hayas compartido toda esta información. Es bastante valiosa para nosotras. Llegué muy emocionado, ¿no? Porque supe de que nunca habíamos conversado, ¿no? Así, de esta forma. Siempre era como que la típica joda de hermanos, o cuando vivía en Trujillo, entrar a tu cuarto, quedarte mirando y tirar algo, ¿no? Y luego O, irme. o entrar a ponerte a bailar y también te digo. Pero
ya desde que creo que cada uno ponen a bailar, cada uno desde que tomó su camino, creo que hemos dejado de compartir momentos un poco más agradables, ¿no? Y esto es justamente uno de esos momentos agradables. Y bueno, ya era el momento de poder reencontrarnos, pues, ¿no? Creo que es importante seguir cuidándose. Creo que lo primordial ahora, cuidarse, mucho más que cualquier otra cosa, simplemente cuidarse. Así que, nada, simplemente eso, agradecerles a las dos por el tiempo, por la bonita charla y ya estaremos en algún otro momento conversando un poco más. Sí. Qué lindo escucharles. Pues nada, a ti, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar, gracias por compartir todo esto, esta como pequeña parte de ti, de tu historia. Y estoy segura que vas a seguir influenciando en la vida de otras personas. Me da gusto haber conocido como esta parte de ti y también como resaltar ese vínculo tan chévere que tienen con la Isa. Y bueno, sí, continúa la esperanza de que el reencuentro en algún momento sea algo físico, con abrazos y muchos cariños. Entonces, a seguir cuidándonos. Alcohol en gel sobre todo, mucho alcohol en gel.